está siendo grabada la clase. Buenos días. Vamos a grabar la clase del día de hoy, 28 de marzo, que va a ser el cierre de la salida que hicimos a Cabana con el grupo de jardinería especializada, para que ustedes puedan iniciar después con el informe correspondiente que va a ser parte de la evaluación de la materia. Ali, ¿les querés contar cómo es el sistema? ¿De qué? ¿De la tarea? Claro, del parcial, lo que habíamos hablado. Sí, o sea, la idea es que ustedes vayan armando como pequeños informes de los distintos temas que vamos trabajando, entonces se presentan ahí, si ustedes lo han visto en el aula, ¿quieren que comparta en todo caso? No sé si todos lo han visto. Les voy a compartir, así lo vemos. Me dicen cualquier cosa si no se ve. Se ve bien. Ustedes tienen en la pestañita de reservas, manejo de especies exóticas, tienen un videíto con una pequeña clase teórica, después hay dos artículos y después está la tarea. La idea es que esa tarea ustedes la hagan y para cada tema habrá una tarea, pero la entrega de esa tarea se hace a partir de un informe, un primer informe en el primer, digamos, al terminar el primer cuatrimestre, y después en el segundo cuatrimestre un segundo informe al final en noviembre. Entonces la idea es que ustedes tomen en cuenta estos aspectos que se piden acá en la tarea, pueden ampliar, o sea, esto es como que es digamos, el foco que nosotros queremos que ustedes hagan, pero si quieren pueden ampliar algo más con respecto de la visita y el tema que se plantea, y eso lo arman en un pequeño informe, el informe con, digamos, hecho con cuestiones formales como introducción, el desarrollo, una pequeña conclusión general, ¿no es cierto? O sea, bien simple, si quieren podemos rescatar un poco lo que era el informe que trabajábamos en Practicanato, como para que ustedes se orienten, pueden usar alguna bibliografía o algo así, pero bueno, esa es la idea. Con cada tema ustedes van a ir teniendo una tarea, pero las tareas después se presentan en ese formato de informe y que eso va a ser el parcial. No sé si se entiende. O Ana, si querés agregar algo más. O sea, pero esto lo tenemos que entregar la semana que viene. No, no. O sea, esto lo tenemos que empezar y a medida que va transcurriendo el cuatrimestre van a ir habiendo otras tareas. Exacto. Después, bien. O sea, pero lo tenemos que ir empezando. Claro. Sí, la idea es y está pensado como para que ustedes lo vayan llevando como al día, porque si no después claro, se les va a acumular mucho. Claro, no son tareas largas, porque, a ver, si ustedes se fijan, bueno, no sé si todos lo vieron, pero bueno, lo podemos ver juntos. Dice, cada estudiante debe caracterizar y describir una especie exótica invasora asignada, o sea, le pusimos una especie para cada uno, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: una identificación taxonómica, la descripción botánica, buscar qué estatus de plaga, de maleza tiene, forma de reproducción y de dispersión, la situación de la especie en la provincia de Córdoba, métodos de prevención y de control, ¿no es cierto?, frente a la invasión de estas especies. Desde el rol del técnico, cómo intervendría frente a una invasión de esta especie en un espacio verde público o privado. O sea, ahí, entonces, para completar esto, ustedes tienen que tener en cuenta lo que han visto en la visita que hicieron la semana pasada, el material de lectura, el video, ¿no es cierto? Pueden ampliar en función, por ejemplo, no sé, acá donde dice situación de la especie en la provincia de Córdoba, si han visto esa especie en el viaje, pueden explayarse o pueden poner. Entonces, esta tarea, acá dice, esta tarea debe incluirse en el informe técnico
que se debe presentar y entregar el 23 del 5. Esa es la fecha de entrega del informe. Entonces, las distintas tareas, ustedes las entregan en ese formato todas juntas el 23 del 5. Y acá abajo está así la asignación de especies. Silvana el olmo, Camila el siempre verde, Mauricio el crateus, Manuel la acacia negra, Diego el acernegundo, María Luz la zarzamora, Diana el álamo plateado, Marina el cotoneaster y Susana la rosa mosqueta. Algunos los pueden haber visto en el viaje, otras no, pero bueno, la idea es que con la especie que a ustedes les tocó, tengan en cuenta esto. Para el informe pueden, por ejemplo, para no describir qué es una especie exótica invasora, qué se considera una especie invasora, como para darle un pequeño contexto, sin tampoco extenderse tanto, y después pasar a la descripción puntual del tema. Y así, pequeñas tareitas con cada tema van a ir teniendo y que van a presentar en esas dos instancias, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre. Si ustedes tienen dudas cuando están respondiendo, haciendo la tarea y qué sé yo, obviamente que pueden consultar con Ana, con Gustavo, conmigo, si necesitan a lo mejor bibliografía o si se les genera alguna duda, alguna cuestión, y lo vamos resolviendo un poco entre todos también, ¿no? Esa es la idea. No es que esto nosotros ustedes hagan solos. Si se genera alguna duda, alguna pregunta o algo, lo vamos resolviendo. Y la idea del informe es que el día es el 23, lo presentan escrito y hacen una pequeña presentación oral, cada uno, en donde explican, digamos, muy cortito, es lo que entregan, digamos, hacer como una pequeña defensa. Bien, a ver si entendí. Esto va a ser como practicanato 1, el informe que del 23 del 5 va a ser un informe de los pequeños informes que vamos a ir haciendo. Claro. Perfecto. Y otra consultita que se me vino. Sí, quizás más cortito, que no tanto, esto es como más puntual, viste que practicanato, esto está como más enfocado, viste que practicanato era como más abierto, Sí. y más dejado, y era grupal. Esto también se considera que es individual, entonces por eso por ahí a lo mejor hay alguna tareita que se hace de a dos, viste, o cosas así, pero en general es así más, pero es más o menos la idea esa de ir presentando el informe y ir trabajándolo entre todos. Sí. Bien. Y la situación de plaga de cada especie, ¿eso figura en alguna página puntual o creo que en el apunte está, pero para saber? Sí, eso creo que estaba, Mira, perdón, en los videos está, sí. Ahí están los nombres científicos y están cuáles son las especies, digamos, que serían exóticas invasoras. Simple lo pusimos, hay mucha más información. Ustedes pueden entrar a la página de las especies exóticas invasoras de Argentina en parques nacionales y ahí describen para todo el país lo que hay. Y no solamente van a hablar de las especies exóticas invasoras vegetales, sino que también hablan de las animales, ¿no? Por ejemplo, los jabalíes, las ardillas, unos camarones que hay en el mar argentino. O sea, es interesante ver todo esa problemática. Para el caso de Córdoba, lo que nosotros sacamos de Federico Copta, de esta página, donde ustedes pueden tener ya descritas las especies. ¿Federico cuánto, Ana? Federico Copta, que es el ingeniero que tiene, no, es un biólogo, perdón. Y después está toda la bibliografía de Georgis y Singolani, que son los mismos autores del artículo ese del agua. Sí. Que ese artículo, no sé si lo alcanzaron a leer, pero habla de las cuencas y el agua, justamente. ¿Se acuerdan el tema cuando lo vimos allá, que llegamos a la primera digamos, jardín que vimos? Sí. Yo trataba de que ustedes se ubicaran en eso y que viéramos de qué se trataba esto de estar contenidos dentro de un paisaje que está en una cuenca. Entonces, la forma, digamos, de
estudiar o de tomar el territorio, en muchos casos se hace a través de las cuencas, porque el agua es muy determinante de las cosas que pasan allí. ¿Sí? Es notable, yo estuve el otro día en Catamarca, tuvimos que ir a ver por un trabajo de la facultad, y recorrimos dos grupos, dos municipios distintos, uno que es Fray Mamerto Esquiú y el otro que se llama Paclín, que están a 40 minutos de distancia en vehículo. Y la forma, por ejemplo, en Esquiú llueven 350 milímetros anuales y en Paclín llueven 900. Y hay un cordón montañoso en el medio, ¿no? La gente en Fray Mamerto Esquiú, si no riega por acequias, no puede tener nada. Y en Paclín no hay riego. Entonces, la forma en que se cultiva la tierra y la forma que toma el paisaje tiene que ver con eso, porque son todos lugares productores. Y los pueblitos, la forma en que ocuparon los lugares también tiene que ver con eso. Y lo que a mí realmente me impresionó es que cuando estuvimos en Fray Mamerto Esquiú, veía muy poca exótica invasora. En cambio, cuando cruzamos a Paclín, parecía Córdoba. Y sí, hay agua. Porque hay más agua, ¿no? Entonces había piracanta, había siempreverde, había mora, había acer. Y no están haciendo nada ellos ahí tampoco. Y será porque el poder digamos que las exóticas tienen más, bueno, más adaptación a ese recurso. Claro, en realidad el agua te facilita mucho. Es decir, para vos tener invasoras en ambientes más desérticos les cuesta mucho más. Ahí en el video, si ustedes lo repasan, cuando lo vean van a ver que yo hablo de que muchas veces esas invasiones dependen de la invasibilidad que tiene el sitio. Entonces, en Córdoba, que estamos en una provincia, les diría subhúmeda, en algunos lugares es árida, pero en muchos es subhúmedo, donde hay recursos, porque hay agua, llueve, ¿sí? Tenemos ese tipo de problemas. La invasibilidad de los espacios tiene que ver también con las actividades que se hagan, las pendientes que haya digamos, en el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente, ustedes pueden tener mucho menos problemas en Mendoza, por ejemplo, con exóticas invasoras. Tal vez hay alguna puntual, pero como es tan árido, las de otras regiones no logran instalarse, salvo que pongan alguna de región desértica y que sea así. ¿Se entiende? Sí, no, lo que me pregunto es ¿por qué no se convierten en invasoras las nativas teniendo las condiciones? ¿Por qué domina? ¿Qué pasa con estas exóticas que pueden llegar a dominar? ¿Por qué no pueden dominar las nativas? Cuando vos ves no sé si en el video está tan claro, pero una especie invasora como característica tiene, por ejemplo, que tiene una alta tasa de crecimiento. O sea, son todas más competitivas. Entonces, vos podés tener de pronto un espinillo y al lado un siempreverde, si el lugar es húmedo, el siempreverde le va a ganar. Primero porque tiene una superficie foliar mucho más grande y tiene un sistema radicular que absorbe mucho más agua del suelo. Las especies latifoliadas exóticas, si uno considera, han medido la cantidad de agua que chupan, digamos, que absorben del suelo, y es fácilmente unas 10 veces más que una nativa. Las plantas nativas ustedes vieron que tienen sus hojas, ¿cómo se dice? Hojas pequeñas, texturas finas, plantas, digamos, hojas compuestas. Entonces, son superficies que evaporan muy poca agua. Pero no solamente es el formato digamos, del follaje que ustedes pueden ver con estas hojas pequeñitas, sino que también se analizan un poco más, los vasos conductores de la raíz a las hojas son mucho menos en las nativas que en las exóticas. Ustedes cortan un eucaliptus o un siempreverde y hay cantidades en el sistema vascular, es mucho más activo. Entonces tiene esa posibilidad de invadir. Después tienen una tasa de crecimiento mucho más rápida, es decir, la semilla germina mucho más rápido, no tiene impedimentos para germinar. Como un algarrobo.
Claro, y crece rápidamente, porque si nosotros pensamos, nuestra vegetación nativa está adaptada a nuestro clima y los tiempos de germinación de esas plantas tienen que ver con nuestro clima. Tienen que ver con los animales que había acá, o que había originalmente, es todo un sistema. Entonces, estas especies vienen como a interrumpir, a meterse en ese sistema y a crear inconvenientes, ¿sí? Porque tienen, como les digo, mejores tasas de crecimiento, más adaptación, digamos, sobre todo eso, porque tienen mucha tasa de crecimiento. Imagínense las ratas o las palomas, o la liebre, que también es exótica. Tienen una tasa de crecimiento altísimo, generaciones mucho más cortas. Entonces, en el momento en que nuestro bosque nativo, nuestras plantas representativas, están en un proceso de, digamos, de evolución para llenar un sitio, supongamos un chañar o espinillos, ellas les ganan porque les tapan la luz, porque tienen hoja perenne encima. Entonces son todas condiciones que hacen que esa especie gane en esa situación ambiental. El bosque nuestro, yo siempre se los he dicho, se maneja pulsos, nuestro bosque nativo. Hay pulsos de lluvia cada determinada cantidad de años que hacen que el monte de alguna manera crezca de golpe, como que pegue un empujón y después se va manteniendo. Eso no pasa con las especies exóticas. Ellas crecen siempre. Crecen, ¿sí? Claro que si te vas a las salinas y pones un siempreverde, obvio que no va a crecer. Ahí es un ambiente muy prístino, no muy prístino, muy duro para cualquier especie, pero tal vez si trajeras una halófita de, no sé, de otro desierto, tal vez de Europa, sí tendrías ese problema.